pulmones. Las vías respiratorias no comienzan fosas nasales, continuándose con faringe, laringe, tráquea, bronquios. Aquellos bronquios que también no ingresan a los pulmones por los cilios pulmonares se llaman bronquios primarios o extrapulmonares. Y cuando ya ingresan por los hilios pulmonares, se ramifican, se dividen, ¿sí?, en bronquios secundarios o lobares, bronquios terciarios luego, o segmentarios, y así ¿no? Siguen dividiéndose hasta llegar a bronquiolos y terminar en bronquiolos terminales. Hasta aquí, desde fosas nasales hasta bronquiolos terminales, se le considera zona de conducción. O sea, de las vías, esta es la zona de conducción hasta bronquiolos terminales. ¿Por qué se llama zona de conducción? Porque aquí solamente, en este tramo hasta aquí, se conduce, se filtra, ¿sí?, se humecta y se entibia, se regula la temperatura, el aire que inspiramos. Aquí. ¿Qué cantidad de aire inspiramos en cada inspiración? 500, ¿te acuerdas? Sí. 500 mililitros. Es el volumen normal, llamado también volumen corriente, BC, volumen de aire corriente, BAC, volumen tidal, BT. BN es volumen normal. ¿Ya está? ¿Y qué ingresa en ese volumen? Estos gases, ¿no? Gases que están en la atmósfera. ¿En la atmósfera qué cosa encontramos? Estos gases, nitrógeno, oxígeno, CO2, entre otros. Y cada uno de ellos presenta una determinada presión parcial, ¿no? Tú sabes que el elemento más abundante es el nitrógeno, seguido del oxígeno. Me interesa ahorita el oxígeno. ¿Y cuánto es su presión parcial? Ahí está, 158,8, pero eso es a nivel del mar. Aquí no costa, a 0 metros sobre el nivel del mar. Si sumo todas las partes que me da, un total. ¿Sí? Sumo todas las partes me da un total, llamado presión atmosférica. ¿Y cuánto sale esa suma? Aquí en la costa, 760. Como esos son gases, y cuando uno inspira, entonces para que el aire y el gas se desplace, se supone que se desplaza porque existe diferencia de presiones, de más a menos presión. Eso qué cosa implica que cuando uno inspira, la presión intrapulmonar alveolar tiene que ser menor a 760, o sea, disminuye a 758, se disminuye 2, ¿no? Su valor que está afuera, ¿no? Atmosférico. Lo contrario, cuando uno expira, ¿qué sucede? La presión intrapulmonar tiene que aumentar, ¿no? Para poder sacar el aire hacia afuera, aumentar en 2, 762 cuando uno expira. Cuando uno expira, disminuye. Tú sabes también, cuando uno inspira, el diafragma y los intercostales externos se contraen, ¿sí? El diafragma se contrae y desciende y aumenta el diámetro vertical. Los intercostales externos se contraen y jalan, ¿sí? ¿No? Jalan, tiran hacia, ¿no?, a la pared costal. Por eso que se ve, ¿no?, aumento del diámetro anteroposterior. ¿Qué más sabemos? La inspiración y la expiración son los dos momentos de la respiración. Entonces, una respiración es lo mismo que, o es igual a una inspiración más una expiración. Pero también es una respiración, es como decir una ventilación. Es lo mismo, pues, ¿no? ¿Cuántas veces ventilamos o respiramos en un minuto? Un promedio de 12, ¿no? 12 respiraciones o ventilaciones. ¿Y por qué sale 12? Es que tomando como base que una respiración o ventilación dura 5 segundos. En 60 segundos, ¿qué es un minuto? ¿Cuánto hay? 12, ¿no? 12 ventilaciones o respiraciones. Pero también, si en una sola respiración ingresa 500 mililitros, que es mi volumen normal, y si yo respiro 12 veces en un minuto, entonces ¿cuánto es el aire, el volumen total de aire que se desplaza durante un minuto? Sería el producto de ambos, ¿sí? 500 por 12, y salen 6.000 mililitros por minuto, o el equivalente a 6 litros por minuto. Eso es la ventilación minuto, pues, o volumen minuto. Pero hacemos lo siguiente: a medida que este volumen de 500 ingresa y recorre todas estas vías respiratorias que cada vez se hacen más estrechos, más estrechos, más estrechos, una cierta cantidad de este aire, de este volumen que hemos inspirado, se queda adherido aquí, ¿no? En estas paredes de esta zona de conducción, llamado también espacio muerto anatómico, ¿no? ¿Qué porcentaje se queda adherido ahí? Aquí está, 30%, que es equivalente a 150 mililitros. Lo real que llega aquí a esta zona respiratoria
sería el resto, pues, ¿no? 350 que equivale a 70 por 100. Ahora, estos vehículos terminales ingresan, eso que está aquí en negrito representa un lobulillo pulmonar, ¿sí? Ingresa a la unidad anatómica funcional de los pulmones llamados lobulillos pulmonares, y cuando ingresa, su continuación se llama bronquiolo respiratorio. Luego ellos originan a varios, ¿no?, conductos alveolares, y de cada conducto se desprende un saco alveolar, y en cada saco hay una gran cantidad de alvéolos pulmonares. O sea, hasta aquí, o sea, todo esto es la zona respiratoria, y hasta aquí tiene que llegar el aire que hemos inspirado, ¿no? Y si en el camino se disminuye su volumen, también esta presión parcial del oxígeno también va disminuyendo, ¿no?, a medida que va recorriendo toda esta distancia. Y cuando llega aquí el alvéolo, la presión parcial del oxígeno ha descendido hasta un valor de 105, ¿no? De lo que era fuera 158,8 bajó a 105. ¿Listo? A este nivel también hay una gran cantidad de vasos que llegan. Esto representa un capilar sanguíneo pulmonar. Y esto, si esto lo ampliáramos, tendríamos aquí, ¿no?, esto ampliado. ¿Ya? Aquí está ampliado. El que representa un alvéolo pulmonar, el que representa el capilar sanguíneo pulmonar, el que representa el capilar sanguíneo sistémico y el una célula de los tejidos, ¿no? Este. ¿Ya? Entonces, con la inspiración, finalmente llega aquí el oxígeno con esta presión parcial, como de 105 aproximadamente. Entonces, este oxígeno ingresará por diferencia de presiones a la sangre del capilar sanguíneo pulmonar. ¿Ya? Si te pregunto, por ejemplo, ¿cuánto es la presión parcial del oxígeno en el capilar sanguíneo pulmonar? 40. Otra forma de preguntar lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno en la sangre que llega al alvéolo? 40. No estoy preguntando en el alvéolo, sino en la sangre. ¿Cuánto es la presión parcial en el alvéolo del oxígeno? Ahí recién sería el oxígeno 105. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no?, ingresa. Y cuando ya está en sangre, el oxígeno es transportado por la sangre hacia el capilar sanguíneo sistémico, ¿no? Sistémico. Y estas son las dos formas como se transporta oxígeno en sangre. Uno, unido a la hemoglobina como oxihemoglobina. Este compuesto se llama oxihemoglobina. La otra, disuelta en el plasma sanguíneo. Acá están sus porcentajes. Y de acuerdo a esto, ¿cuál es la forma más efectiva como se transporta oxígeno en sangre? Unido a la hemoglobina. Pues aquí está, ¿no? Alto porcentaje. Es la forma más efectiva. Ten en cuenta lo siguiente, ¿eh? Esto es a nivel de pulmones, ¿no? En los pulmones, tú sabes, ¿no?, de tu ventrículo derecho sale un tronco, ¿sí?, arterial pulmonar, que luego se bifurca en dos y origina dos arterias pulmonares, derecha y izquierda, llevando sangre poco oxigenada, desoxigenada. Por eso que poca es la presión parcial del oxígeno que llega, ¿sí?, que está aquí, ¿ya? Porque es sangre desoxigenada. Entonces aquí se oxigena la sangre, y luego a través de las dos venas pulmonares derecha e izquierda, 4 venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda, llevando sangre ricamente oxigenada. Y de ahí pasa al ventrículo izquierdo, de ahí sale por la arteria aorta con gran presión. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas a cuánto tenía que ascender la presión en el ventrículo, no? Excepto en los pulmones, estos pulmones. ¿Ya está? Entonces aquí, este oxígeno ahora tiene que ingresar a la célula por diferencia de presiones. ¿Cuánta es la presión parcial del oxígeno en la célula? 40. Y en la sangre que llega a la célula, 105. O también se puede decir en el capilar sanguíneo sistémico, 105. Y como hay gran diferencia, el oxígeno ingresa, y una vez que ingresa, ¿qué hace la célula? Consume, ¿no? Consume, las células consumen, las células demandan el oxígeno y lo consumen. Pero también las células, ¿qué hacen? Producto de la degradación de la glucosa, una glucólisis, ¿sí?, se forman productos. Uno de los productos es el CO2, ¿no? El CO2, agua y ATP. El CO2. Entonces las células producen CO2. O sea, las células consumen oxígeno y producen CO2. Este CO2 producido por diferentes presiones lo sacan a la sangre, ¿sí? Acá la presión es 40 y aquí es 45. Esta pequeña diferencia de presión hace que el CO2 salga a la sangre del capilar sanguíneo sistémico, y por la sangre es transportado al capilar sanguíneo pulmonar, por sangre.
Y estas son las tres formas como se aporta el CO2 por la sangre. Una, aquí está, unido a la hemoglobina. ¿Cómo se llama este compuesto? Carbaminohemoglobina, ¿no? HbCO2 es el carbaminohemoglobina. Ahí está, 23%. Otra, disuelto en el plasma, 7%. Y la otra forma, como iones de bicarbonato, 70%. Tú sabes que esto viene de esto, ¿no? De acá arriba. ¿Sí? ¿El quién es? El ácido carbónico. Si se pierde un hidrógeno, acá sería un ioncito, ¿no? El ion Carbonato. Bueno, el ion bicarbonato, ¿no? Así, ¿no? El ion bicarbonato. Entonces, y mirando el esquemita acá, ¿cuál es la forma más efectiva? ¿Cómo se transporta el CO2 en sangre? Como iones de bicarbonato. Esta acción que se da a este nivel, miren, esto que está acá representa la respiración externa o pulmonar, llamado también hematosis. Si esto es la respiración externa, esto será la Interno. respiración interna, ística o tisular. A este nivel, entonces, se consume oxígeno y se produce CO2. O sea, esta acción de consumir y producir se llama gasto metabólico. ¿Ya? O sea, aquí se da el gasto metabólico. Entonces, ¿cómo podemos determinar este gasto? Como dice en tu copia, o a través del consumo de oxígeno o a través de la producción del CO2. ¿Cómo demostramos a través del consumo de oxígeno? No se puede, aquí no se puede. ¿Ya? Pero sí lo podemos hacer esto, ¿no? A través de la producción de oxígeno. Porque ese oxígeno, CO2. Este CO2 producido finalmente se vierte, ¿no?, al exterior cuando expiramos. Todos sabemos teóricamente que cada vez que expiramos estamos sacando afuera CO2, ¿no? No lo vemos porque son gases incoloros. ¿Y cómo sí lo puedo evidenciar, aunque sea en forma cualitativa? Haciendo en la práctica. Por ejemplo, si en vez de expirar a través de la nariz hacia afuera, expiramos a través de un sorbete dentro de un Erlenmeyer, pero si dentro de esta media estuviese vacío esto, lo mismo que nada, pues, ¿no? ¿Sí? Pero si le agrego a este Erlenmeyer agua destilada o agua, dice que acá hay agua, y cada vez que se expira, ¿no?, deposito CO2, al final se va a formar un ácido carbónico. Lo sé teóricamente, ¿sí? ¿Cómo lo voy a evidenciar que esto es así? Usando estos reactivos, ¿no? Estos. ¿Ya? ¿Qué vamos a emplear ahora? Agua destilada, es incoloro, es una solución neutra. Fenotarina es incoloro, ¿están viendo ahí? Eso que está ahí, la tapita azul que está ahí, es incoloro, pero él es un indicador. Este es un indicador, aquí está, que en soluciones neutras, como agua destilada, se torna incoloro. En soluciones ácidas, sí, también se torna incoloro. Pero en soluciones básicas, como el óxido de sodio, se torna violáceo. ¿Sí? Ah, ya, o sea que si le agrego unas gotitas de la fenotarina en agua, se torna incoloro. Un ácido, incoloro. Pero en la base, si le agrego ahí unas gotas en el óxido de sodio, se torna violáceo. ¿Ya? ¿Y cómo voy a demostrar ello? Haciendo la práctica 1 y 2 y anotando acá mis resultados. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué te dice en tu procedimiento 1? Lo siguiente, ¿no? En un Erlenmeyer hay que depositar 100 litros de agua destilada. Imagínense que acá hay 100. ¿Ya? 100. Luego le agrego 6 gotitas de fenolftaleína. Eso hacemos, ¿eh? Después vamos explicando. A ver. Profe, una pregunta. ¿Es alveolo capilar pulmonar? El de abajo es capilar sistémico y el de abajo la célula, ¿no? En los rojitos. ¿Entiendes a esto? Ajá. Ese rojito vendría a ser el capilar pulmonar. Esto representa un capilar sanguíneo pulmonar. Ya. Y esto representa un capilar sanguíneo sistémico, o sea, en cualquier parte de tu cuerpo, ¿no? Menos en el pulmón, pues, ¿no? Y esto representa una célula de un tejido. Ya, pero esa era mi pregunta. Gracias. ¿Sí? Acá hay un intercambio de gas, se llama hematosis o respiración externa o pulmonar. Aquí tiene un intercambio llamado respiración interna, ística o tisular. Pero a este nivel hay esto, pues, ¿no? Consumo y producción. Consumo y producción. Y esto se llama gasto. Esto es el gasto metabólico, ¿no? Que lo vamos a mostrar con la práctica. Entonces, vamos a hacer los pasos y explicando, ¿ya? Y preguntando.